Después de 1945, la mayoría de las colonias africanas y asiáticas obtuvieron su independencia. Algunas la consiguieron pacíficamente, otras con guerras civiles, y hubo algunas que la alcanzaron mediante negociaciones. Sin duda que para explicar la descolonización deben considerarse varias situaciones. Es así como, por ejemplo, la crisis de 1930 afectó tanto a las potencias imperialistas que de alguna manera traspasaron sus costos a las colonias, las que sufrieron aún más si se considera que eran productoras de materias primas y dueñas de economías muy frágiles. Debido a que el colonialismo se traducía en la explotación de recursos de las zonas dominadas, los habitantes de estas vivían en la pobreza y siendo víctimas de constantes abusos, pronto fueron despertando su descontento y afán de resistencia, alimentando sentimientos nacionalistas. A ello se sumaba que los colonos europeos no se mezclaron con los habitantes originarios de sus colonias, producto de un acentuado racismo que se materializaba en una actitud segregacionista. Además, parte de las élites coloniales se educaban en Europa o Estados Unidos, con lo que trajeron al regreso a sus lugares de origen nuevas ideas, inspiradas en conceptos de independencia y autodeterminación. De hecho, Estados Unidos fue imponiendo la idea de que el colonialismo era una cuestión del pasado, y la Carta de las Naciones Unidas dio cuenta de esta nueva actitud al referirse a la idea de la autodeterminación de los pueblos. En tal contexto, la Segunda Guerra Mundial jugó un rol muy relevante. Por una parte, les dio a muchos de estos países la oportunidad que esperaban de romper con las potencias imperialistas que concentraron sus esfuerzos en el conflicto. Por otra, tras la guerra, muchas de las grandes potencias imperialistas quedaron debilitadas, como Bélgica, Italia, Gran Bretaña, por mencionar algunas. Por último, en el escenario de posguerra, la dominación de una nación sobre otra dejó de darse como una ocupación y explotación física para plantearse como un fuerte matiz ideológico en el contexto de Guerra Fría. Respecto a la descolonización en Asia, se puede afirmar que en la India estalló un movimiento independentista que culminó con la retirada de los ingleses y la entrega del poder a los líderes de entonces. Uno de ellos es Mahatma Gandhi. Se dio nacimiento a los estados de India y Pakistán en 1947. En la Indochina francesa se enfrentaron al ejército francés con las guerrillas lideradas por el comunista Ho Chi Minh y surgieron tres estados, Camboya, Laos y Vietnam, en 1954. Con la persecución hacia los judíos, la presión por parte de estos de ocupar territorios en el protectorado británico de Palestina aumentó. En 1947, la ONU propuso la partición de Palestina en dos estados, uno para los judíos y el resto dividido en tres zonas, para los palestinos, manteniéndose Jerusalén como una zona internacional. Al año siguiente, tras acabarse la tutela británica sobre Palestina, el Consejo Nacional Judío proclamó el Estado de Israel, mientras que los palestinos no materializaron su Estado como se suponía, en parte por sus propias diferencias internas, en parte porque Israel ocupó algunos de sus territorios. Así, se han enfrentado ambos pueblos en constantes guerras, quedando los palestinos dispersos y viviendo como refugiados en países árabes. En 1964 crearon la Organización para la Liberación Palestina. Respecto a la descolonización africana, si bien hubo países que obtuvieron su independencia de forma pacífica, como Ghana, Nigeria, Uganda y Tanzania en el caso británico, Túnez y Marruecos en el caso francés, la mayoría del proceso descolonizador fue más violento. Los franceses sufrieron levantamientos en Argelia en el año 1945, luego una sangrienta guerra de secesión entre 1954 y 1962, además de conflictos menores en Madagascar y Camerún. Portugal debió enfrentar guerras con Guinea, Bissau, Angola y Mozambique. Los ingleses reconocieron tempranamente la independencia de Egipto en 1932 a cambio de mantener bases militares y navales, y en casi una década la mayoría de sus colonias africanas se independizaron. De hecho, entre las décadas de 1950 y 1960 se dio la gran oleada independentista de la mayor parte de los países africanos que conocemos, proceso que se completó en la década de 1970.
La independencia llegó, en muchísimos casos, a países que aún no habían madurado política y económicamente, lo suficiente como para alcanzar una estabilidad. Además, se trataba, en general, de nuevas naciones, cuya población tenía bajos niveles de educación y que vivía la pobreza. Empezó a visualizarse otra forma de dividir el mundo, entre un norte rico e industrializado y un sur subdesarrollado. A sus debilidades internas se sumó la difícil situación externa, países muy ricos e industrializados, con fuerte presencia militar y comercial en distintos rincones, en plena Guerra Fría. Por ello, de un modo u otro, las naciones independizadas debían fijar sus posiciones en el marco de la Guerra Fría. En la práctica, casi se descolonizaron para volver a experimentar un nuevo tipo de colonización ideológica, comercial y financiera, denominada neoimperialismo. Pero algunos buscaron el neutralismo, es decir, mantenerse al margen del bipolarismo trazado por las dos superpotencias. En 1955, los mandatarios de 29 países se reunieron en la primera conferencia afroasiática en Bandung. Uno de los principios que proclamaron fue el de abstenerse de participar en acuerdos de defensa colectiva que favorecieran a alguna de las dos potencias. En una reunión posterior, realizada en Yugoslavia en 1961, el jefe de Estado de ese país, Josip Broz Tito, se unió a estos esfuerzos que culminaron en el surgimiento de los países no alineados. Los países del tercer mundo también buscaron formas conjuntas de cooperación económica, mientras que los del mundo árabe se agruparon en la Organización de la Conferencia Islámica y en la Organización de los Países Exportadores de Petróleo.